Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Hola, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo de La Hora del Museo. Aquí ya les adelanto, pueden ver el librito que vamos a estar... Se me cae. El librito que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Nos vamos a meter en el mundo, una mezcla entre ciencia e historia, un mundo del cual he estado aprendiendo bastante, yo revisando el material para el programa de hoy. Nos acompaña aquí en el estudio Natalia Villavicencio. Bienvenida, Natalia, qué gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Natalia es la autora de este libro que tengo aquí, además es licenciada en ciencias biológicas. Natalia, nos encanta poder hablar de estos temas, como yo decía, es un poquito una mezcla entre naturaleza o biología y también historia, porque vas al pasado de lo que ocurría. Hoy día se habla mucho de cambio climático, hay quienes dicen que son parte de las etapas naturales de la Tierra, así que bueno, quiero que conversemos de todo esto y además, por supuesto, este libro, el título que se llama Retrato del Tiempo, a veces nos fijamos solo en los hechos y los personajes y miramos poco el pasado de nuestro planeta, nos quedamos también en los dinosaurios y de ahí sabemos muy poquito más. Pero bueno, quería preguntarte por esta especialidad porque tú eres doctora en biología integrativa. Hay muchos conceptos que mencionas aquí en el libro que yo no los manejo. Por ejemplo, la biología integrativa, ¿qué sería? Sí, bueno, ese es el grado que tengo. Yo el doctorado lo hice en un departamento de biología integrativa, que era un departamento que involucraba muchas áreas de la biología. Habían botánicos, zoólogos, ¿verdad? Gente que estudia plantas, animales, había neurobiólogos, había gente que hacía biología evolutiva. Yo estaba en ese departamento y yo era parte ahí del Museo de Paleontología, porque yo dentro de todas estas áreas de la biología me formé allá como paleontóloga, que es básicamente el estudio de la vida en el pasado en todas sus formas y a partir de todos los registros que pueda haber dejado. Ya, paleontólogo, yo voy a hablar por mí, pero creo que por mucho. Pensamos Jurassic Park y listo. Siempre. Pero por lo visto aquí es harto más que eso. Claro, en general a mí me gusta usar, bueno, yo creo que ahí mismo me defino más como paleoecóloga, ¿verdad? Que sería así como... Tenemos la paleontología, que es el estudio de la vida en el pasado, su definición más amplia, y dentro de la paleontología hay gente que se dedica a los dinosaurios, como en Jurassic Park. En la misma Jurassic Park uno ve que hay gente que se dedica a los dinosaurios, pero también había una paleobotánica, por ejemplo, claro, que ya estudiaba las plantas de la misma época de los dinosaurios. Hay gente que estudia invertebrados, ¿verdad? Conchas y cosas así. Hay gente que estudia... otras trazas de vida, por ejemplo, las huellas que dejan los animales al pasar y que quedan preservadas en los sedimentos. Y a mí me gusta hablar quizás de mí como paleoecóloga porque a mí me interesa utilizar todo este registro fósil, ¿verdad? Que es todo lo que nos dejaron los organismos que alguna vez vivieron, preservados en los sedimentos y tratar de utilizar esa información para reconstruir la ecología del pasado, un poco los procesos que ya es interacción entre organismos, cómo algunos sobrevivían, cómo otros se extinguían, qué causas puede haber habido detrás de esas extinciones o supervivencias, por ejemplo, y en un tiempo mucho más reciente que los dinosaurios. Yo trabajo en los últimos... Y así lo extiendo mucho, diría 120.000 años de historia, pero yo aquí creo que es ladito. mucho más acotado. Sí, es mucho más bueno, acotado. al menos son cientos de miles de años y no millones de años. Claro. Ya, para hacernos una idea, vamos poniéndonos en contexto. Ocurre el Big Bang, la Tierra empieza a conformarse cuando aparecen las primeras formas de vida, así como ¿cuántos años vamos hablando para llegar hasta la etapa que tú investigas? Yo investigo. O sea, así en número, y esto lo sé más o menos porque me toca verlo en clase. Bueno, la Tierra tiene como edad, creo que estamos en 4.600 millones de años, sí. 4.600 millones de años. Eso es mucho, mucho tiempo. Sí. Las primeras formas de vida
aparecen, si ahora me recuerdo bien, formas como plantas, o sea, no plantas, sino organismos que hacían fotosíntesis, ¿verdad? Como las plantas hoy en día, 3.800 millones de años atrás. Y de ahí pasa mucho tiempo hasta que empezamos a ver organismos de más de una célula, ¿verdad? Como nosotros, que somos multicelulares. Entonces, en el registro fósil uno ya empieza a ver, como yo diría, entre 1.000 millones de años atrás, más evidentemente 600 millones de años atrás, aparecen ya muchos organismos de varias células. Y de ahí ya empieza el recorrido hasta formar los distintos organismos que conocemos. Hay una figura que uno, si googlea, la encuentra fácil, que es como poner la historia de la Tierra en un día, como ponerla la en la escala. Y yo la uso en clases y todo, y ahí, claro, te ponen todos los eventos desde la formación de la Tierra, que parte, ¿verdad?, a la hora 00, y terminamos de nuevo a la hora 00 del siguiente día, supuestamente. Y claro, la aparición del ser humano, por ejemplo, o de, ya digamos, de nuestros parientes más lejanos, que son como 5 millones de años atrás, Australopithecus y eso, son los últimos segundos del día. Es como... Y ahí me sitúo yo también, como... En el último de los últimos segundos. Claro, ya. Entonces es una historia muy, muy, muy larga la del planeta. Ya, te va a parecer a lo mejor ignorante de mi parte, pero dentro de estos 120.000 años atrás que tú investigas, todavía no aparecía el hombre. No, ya estaba, sí. O el ser humano, vamos a decir, no el hombre. No el hombre, perdón. El ser humano. Sí, o sea, así especie humana, nosotros Homo sapiens, se supone que apareció en África 300.000 años atrás, y ahí empiezan después a moverse y a salir de África y a llegar a todas partes. Y ese ser humano de hace 300.000 años, como en qué planeta estaba inserto, qué tan distinto era. Pensamos siempre, a propósito, ayer justamente conversaba de estas ideas y yo pensaba, yo soy amante del desierto, amo el norte de Chile y amo los desiertos, pero con la agenda medioambiental y con la insistencia del cambio climático para ponerlo sobre la mesa, de repente se ha empezado a forestar con especies que no van. Bueno, vemos hoy día en Santiago que se están cambiando las especies porque se dieron cuenta que consumían mucha agua, en fin. Entonces, ¿cómo era esa tierra? A veces pensamos que ese planeta, antes de que llegara, no sé, la revolución industrial, era todo verde y todo agua. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué han podido indagar? Más o menos. Hay un poco de todo. O sea, yo creo, si uno mira ciertos aspectos, era bien parecido al actual. Si uno mira otros, era bien distinto. Entonces, por ejemplo, si pensamos 300.000 años atrás, cuando la especie humana estaba surgiendo en África, por ejemplo, los continentes, como los conocemos, su distribución en el planeta era básicamente la misma que tenemos hoy en día. Yeah. Porque los continentes se han movido. En la época de los dinosaurios, ¿verdad?, que eso es 300 millones de años atrás, mucho más atrás, los continentes estaban todos muy en el Ecuador, éramos parte de un gran continente, era una configuración completamente distinta. Entonces, si miramos ese aspecto, los continentes estaban más o menos donde están hoy en día, con algunas pequeñas diferencias, pero si miráramos el planeta sería lo mismo. Pero claro, si empezamos a mirar otros aspectos como quizás el clima, ¿verdad?, o la vegetación, habían ciertas diferencias. Quizás pensando en lo que relata un poco el libro, se habla ahí particularmente del desierto de Atacama, ¿verdad? Hablamos del desierto de Atacama, que fue como mi cuna de formación además. Y claro, hablando del desierto de Atacama unos miles de años atrás, yo vi un poco más, habían quizás plantas donde hoy en día no las hay, no nos vamos a imaginar una selva, pero todas las plantas que hoy en día podemos encontrar solo en la parte más alta de los Andes estaban un poquito desplazadas más hacia abajo porque había más agua, habían animales asociados a esas plantas y habían ciertas diferencias que eran bien distintas también, pero eso sí. Pero no es que era como un Amazonas ahí en el desierto de Atacama. O sea, mucho más atrás sí, pero hablando en una escala de miles de años, no una selva versus un desierto, pero un desierto un poco distinto, sí.
Bueno, para tenerlo en cuenta. Natalia, sigamos con este tema de la paleoecología, que siempre pensamos en ecología y la situamos en el futuro de alguna manera, como hacer algo ahora para que tenga su proyección en el futuro, pero tú lo estudias hacia el pasado. Entonces, claro, he entendido la ecología como la relación entre los ecosistemas, cómo estábamos todos viviendo aquí en este planeta, pero quiero profundizar en ese concepto para que nos cuentes un poquito más. Pero te invito a que hagamos a una pausa y dejemos esto ahí en el misterio para el regreso. Ya volvemos. Seguimos conversando el día de hoy con esta época, el retrato del tiempo, esta época hablaba nuestra invitada de hoy, 120.000 años atrás, cuando por supuesto estaba el ser humano aquí, pero era el paisaje un poco distinto a como lo tenemos hoy día. Natalia, conversábamos de este concepto que me había quedado hoy en el tintero de la paleoecología. ¿Por qué te interesas por ese tema? ¿Por qué ir para atrás para, de alguna manera, entiendo yo, buscar respuestas o soluciones al planeta como lo tenemos hoy? ¿Por qué me interesó? Un poco la curiosidad de estudiante nomás. Yo creo que siempre me había gustado la paleontología. Y el otro día voy a contar una anécdota, pero estaba tratando Por favor, de eso se trata. De acordarme un poco como de mis años, mucho tiempo atrás, mis años de estudiante de biología. Y me acuerdo que siempre sacaba de la biblioteca el único libro de paleontología que había. Entonces recapitulé y dije sí, desde siempre que me gustaba. Pero me interesaba ese tema porque me gustaba como esto de los fósiles, ¿verdad? Desde niña y desde siempre. Y me gustaba la ecología también. Como que yo siempre supe quiero estudiar biología para hacer ecología. Las plantas, los animales, sus interacciones, su distribución. Y claro, estaba esta disciplina que mezclaba un poco las dos cosas. Y a medida que uno a lo mejor va aprendiendo, la información que puede sacar del registro fósil le va gustando un poquito más. Entonces, claro, efectivamente a partir del registro fósil, aunque es incompleto, uno no tiene la imagen entera, uno encuentra pistas que te indican eventos importantes, ¿cierto? O sea, el registro fósil de por sí te habla de extinción, te habla de organismos vivos que existieron alguna vez en este planeta, que hicieron sus cosas por ahí y que ya no están. Y la pregunta es siempre ¿por qué ya no están? Y hoy en día, en la actualidad, nosotros escuchamos la palabra riesgo de extinción, yo creo mucho. Sí. Siempre se habla de que estamos en un escenario de cambio global, que además de cambio climático hay un montón de especies que están en riesgo, en peligro o extinguiéndose en la actualidad. Entonces, claro, uno del registro fósil puede sacar lecciones respecto a eso. Nosotros vamos hacia el pasado y vemos algo que ya pasó, ¿verdad? Un experimento, por así decirlo, natural que ya ocurrió. Especies se extinguieron. La pregunta es, ¿qué las llevaron a extinguirse? Claro. Y hagamos el paralelo con lo actual y veamos, puede que las mismas causas en la actualidad lleguen a un resultado similar de extinción de muchas especies, por ejemplo. Y son las lecciones, ¿verdad?, que uno busca sacar un poco como pistas de los procesos que llevan quizás a los cambios en los ambientes, las consecuencias que tienen esos cambios y un poco hacer el paralelo con lo que estamos viviendo hoy en día, quizás anticiparnos puede ser, ¿cierto? Decir como, si ocurre esto en el ambiente o seguimos haciendo estas presiones, ¿verdad? Esta puede ser la consecuencia, una extinción de muchas especies porque hemos visto que ha pasado, por ejemplo. Claro, sí. No hemos necesitado ir tantos años al pasado. Aquí mismo muchas personas a lo largo de su vida han visto que dejan de existir algunas especies. Volvamos al desierto porque ahí pasamos una pincelada nomás, pero investigas acá el paisaje chileno. Mencionabas el desierto. Ahí hay muchos lugares donde justamente por las condiciones climáticas las cosas se mantienen ahí, logran mantenerse por más tiempo para que las podamos descubrir. Estudiaste fuera de Chile, podrías haber escogido tal vez otro lugar. A lo mejor hay otros spots más famosos, más populares dentro del mundo de los científicos. Tú estudias aquí Chile, ¿por qué y cómo ha sido esa experiencia de mirar nuestro territorio pero hacia el pasado? Yo inicialmente me formé estudiando en Chile, obviamente, y
Y yo creo que me fui con ese como background, ¿cierto?, de información a estudiar afuera. Al final yo era lo que más sabía, era de Chile, era del Atacama. Y la idea era, claro, aprender afuera herramientas que me permitieran seguir conociendo el territorio chileno o sudamericano en términos de paleoecología. Y hay muchas cosas, obviamente, por aprender en Chile. La paleontología en general, si hablo a grandes rasgos, está creciendo mucho en Chile. O sea, cada vez más hay nuevos dinosaurios chilenos que antes se pensaba que en Chile no habían dinosaurios o fósiles antiguos, y hay muchos y aparecen año a año nuevos. Hay cada vez más gente formándose, cada vez más gente estudiando, investigando el territorio nacional y gente de Chile, que eso es lo importante. Entonces, una disciplina que, según yo, está creciendo mucho. Y desde mi área, que verdad es lo más reciente, es lo que llamamos el cuaternario, ¿verdad? Geológicamente hablando, hay mucho por hacer en todas las partes de Chile. En el libro yo hablo del desierto de Atacama, ¿verdad? Que yo me formé ahí, mi primer mentor es del desierto de Atacama, o sea, estudiamos ahí juntos, sigo con algunas investigaciones allá. Pero también hablo de Chile Central, que estamos con investigaciones muy activas ahí en San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins. Y de la misma forma hay grupos investigando estos mismos temas en la región de los lagos, en la región de los ríos, en Magallanes también. Bueno, también hablo de Magallanes. En todas partes hay información para ir reconstruyendo esta imagen del Chile de la última edad del hielo, que ese es como el tiempo que yo más me enfoco, que al final son los últimos 20.000 años de historia más o menos, que nuestro planeta atravesó desde ser más frío en una edad del hielo al clima actual que tenemos hoy en día. Mencionaba San Vicente Tahuatahua, escuchamos algunos de ciertos hallazgos, justamente animales que se encontraron ahí. Bueno, ciertas pistas, pero cuéntanos un poco más en detalle de qué es lo que está pasando ahí, qué han encontrado. Sí. Bueno, San Vicente de Tahuatahua se hizo famoso en paleoecología, arqueología, muchos años atrás, como en los 60, 70, cuando, bueno, incluso más atrás, pero digamos que mundialmente conocido en los 60, 70, cuando se descubre un sitio arqueológico, esto es con presencia de humanos, en donde habían evidencia de los primeros habitantes de Chile Central, que habría sido más o menos 13.000 años atrás, estoy dando un número amplio, pero entre 13.000, 11.000 años atrás. Hay evidencia de ello. La evidencia es herramientas, ¿verdad?, de piedra, restos de fogones, restos de un campamento a la orilla de lo que había sido un lago. Y todo esto en conjunto con animales extintos, como los gonfoterios, que son como mastodontes, como elefantes que habitaron el país, muchas partes del país, miles de años atrás, y con evidencia de otros animales que hoy en día están extintos y que estos humanos hacían como uso de esta fauna. Tienen los huesos, tienen marcas de corte porque los humanos usaban sus herramientas para sacar carne, sacar piel, medios quemados porque los cocinaban quizás. Y esa fue como la primera vez que se excavó científicamente el lugar. Después se repite y se encuentra la misma información en la década de los 80, 90, por ahí en la transición. Y ya 23 años después, nosotros, con un grupo de colegas, hemos vuelto a San Vicente a como reinvestigar, ¿verdad?, este sitio, que es súper importante porque son pocos los sitios que muestran humanos y esta fauna, claro, y humanos consumiendo esta fauna, son muy pocos en Sudamérica y en el mundo. Y nosotros volvemos a este lugar como ya a reexcavar y a quizás utilizar las nuevas herramientas que han surgido con el tiempo, ¿verdad?, nuevas tecnologías y nuevas ideas también en este sitio, y ya vamos a ver qué pasaba, qué otra información podemos sacar. Y es así como, claro, estamos otra vez reinvestigando este mismo contexto, que es humanos, fauna extinta, se extingue la fauna grande, ¿verdad?, la megafauna, estos gonfoterios, estos ciervos que ya no están presentes acá en el continente ni en Chile, y encontramos además registros de un montón de otra fauna más pequeña que sobrevive este evento de extinción y que sigue en nuestros ecosistemas hasta el día de hoy. Ratoncitos, zorros, coipo, aves,
etcétera. Sería como, bueno, no sé si se puede decir eso, pero como que la mayoría de la fauna sí se mantiene y fueron estos enormes animales los que desaparecieron. Así es. Esa es la gran característica de este evento de extinción, que no es algo que solo ocurrió en San Vicente de Tahuatahua ni en Chile, ocurrió en básicamente todas las partes del mundo. Justamente cuando el planeta salía de este mundo congelado, ¿verdad?, de la última edad del hielo hacia el clima actual, justo cuando los humanos modernos estaban migrando alrededor del mundo y llegando acá a Sudamérica, los primeros habitantes en San Vicente, por ejemplo, pero de la misma forma estaban los primeros habitantes humanos en el desierto de Atacama, en la región de Magallanes, todos más o menos por la misma época, con más o menos 1000 años de diferencia en algunos casos, pero tenemos, claro, este evento en que se extinguen los más grandes y que todos los animales que nosotros todavía vemos en nuestros ecosistemas, ¿verdad?, cuando uno va al cerro o va a un parque nacional, sí, sobreviven. Coexistían con estos gigantes y ellos sobreviven y los gigantes desaparecen en su gran mayoría. Bueno, quiero que nos cuentes qué han podido indagar de esta desaparición, que entonces pensamos que a veces lo que hacemos directamente sobre ciertas especies los extingue o los pone en riesgo, pero aquí hay algo que va más allá, porque ocurre en muchas partes, no solo aquí en el entonces territorio que hoy día es Chile. Te invito a que hagamos una pausa, Natalia, y ya volvemos hablando más detalles de este libro que tengo aquí en mis manos, El retrato del tiempo. Seguimos conversando, yo imaginándome, espero que no con la boca abierta, pero estaba así escuchándote, imaginándome todo este escenario ahí en San Vicente de Tahuatahua, donde hubiera estado ese lago y estos animales grandes como del tamaño de un elefante, los cazadores ahí, además porque hace rato ya que sabemos, por supuesto, que nuestro continente está habitado, pero de repente insistimos en esa forma de contar la historia de que casi que no había nada y con la llegada de los españoles se empieza a activar ciertas zonas. Yendo a estos animales enormes, nos decías, bueno, dejan de existir en diferentes partes. ¿A qué se habría debido? ¿Qué han podido indagar? ¿Es el cambio de temperatura? Bueno, y ahí unirlo más adelante con esta etapa que estamos viviendo hoy día aquí en la Tierra. Si es algo natural, es algo que hemos creado. Ese es el gran misterio y gracias a ese misterio yo sigo teniendo trabajo, yo creo, pero claro, nosotros, quizás voy a retomar un poquito. Se habla de extinción del cuaternario tardío, ese es como el término, para referirnos a la extinción de estos grandes mamíferos, de los de la última edad del hielo, los que aparecen en la película animada, ¿cierto?, que uno ve con los sobrinos, con los hijos, son los mismos, que cambiaban de lugar a lugar. Esa película está contextualizada en Norteamérica, nosotros estamos acá en Sudamérica, pero la extinción de esos grandes mamíferos ocurre básicamente, globalmente, con la excepción de África y Asia, que es donde, por ejemplo, encontramos elefantes todavía, rinocerontes, cebras, jirafas, grandes carnívoros, tigres, leones, ¿cierto? Ese lugar como que se salvó, pero el resto del mundo tenía también esos animales grandes, tenía sus formas de leones. Nosotros acá en Chile teníamos tigres dientes de sable, por ejemplo. Habían mastodontes o gonfoterios, ¿verdad?, elefantes en casi todas las partes del mundo. Y otros animales más grandes, y en todos lados desaparecen. Y desaparecen más o menos por ahí, por la misma época que yo hablé, que es esta transición, ¿verdad?, del mundo de la última edad del hielo, un mundo más frío, que no era la primera vez que el planeta estaba en una edad del hielo, pero justamente en esta última estamos saliendo de esto más frío, transicionando naturalmente hacia climas más cálidos como el actual, y estos animales se extinguen. Entonces, claro, está esa pista, está como, hoy el clima estaba cambiando, habrá cambiado de forma distinta, habrá tenido consecuencias distintas en la vegetación, habrá sido este cambio más particular que otros, ¿por qué los afectó tanto? Y uno indaga esa línea de investigación, pero también lo otro que pasaba distinto a los otros eventos glaciales, interglaciales, era que los humanos, cazadores-recolectores, ¿verdad?, iban saliendo de África
y estaban migrando alrededor del mundo, llegando a todas partes, a Australia, llegando acá a América del Sur. Se estima más o menos lo más aceptado es 16.000 años atrás, pero probablemente mucho antes ya estaban presentes. Y haciendo sus cosas, ¿verdad? Bueno, cazando, recolectando, como lo dice el nombre, pero también quizás afectando los paisajes con fuego, a lo mejor intencional o no intencional. Puede ser trayendo consigo perros domésticos, por ejemplo, que podrían haber afectado a lo mejor esta fauna. Todas esas son preguntas abiertas. Y lo que nosotros tratamos de investigar es como, claro, sabemos que estos humanos llegaron como una especie nueva, ¿verdad?, a un ecosistema que no los conocía, cazando, haciendo uso de recursos. ¿Cómo habrá afectado esa interacción a estos animales grandes? Es una pregunta que buscamos responder. ¿Habrán sido capaces estos humanos de cazar alguna especie hasta matarla? Es algo que tratamos de responder. ¿O habrá sido el cambio climático, cierto? ¿O las dos cosas juntas? ¿O las dos cosas juntas y algo más? Y todo eso son las respuestas que nosotros vamos al registro fósil, a lugares como San Vicente de Tahuatahua o como el desierto de Atacama, ¿verdad?, en donde hay evidencia de primeros humanos, evidencia de cambio ambiental y presencia fósil hoy en día de estos animales, para tratar de responder esas preguntas y tratar de saber qué los mató. Tenemos algunas pistas, en algunos casos parece ser que el cambio ambiental los pudo afectar más, en otros casos justo llegan los humanos, pero en verdad es una pregunta muy, muy, muy abierta todavía. Y que probablemente depende de qué lugar estemos. Probablemente las causas que mató a la megafauna en el desierto sean distintas a las que la mató en San Vicente de Tahuatahua, y son el tipo de preguntas que estamos buscando responder. Aprovecho de preguntarte, porque aquí entra la parte que uno lo mira como la aventura o con cierto romanticismo, pero ¿cómo es el trabajo de campo? ¿Qué haces tú trabajando? ¿Cómo investigan todos estos datos? Uy, un trabajo muy largo. Yo creo que siempre una de las partes más entretenidas es ir a terreno, ¿cierto? Claro. Que ha sido, no sé, ir al desierto de Atacama, a donde han aparecido restos fósiles y excavarlos, ¿verdad?, sistemáticamente, con cuidado, tratando de sacar toda la información de cómo quedaron enterrados, de qué pasó ahí, de muestras para saber qué edad tenían, etc. Y después uno todos esos materiales los lleva al laboratorio y ahí vienen meses y meses de trabajo. Fuera de las 2 semanas que uno pasa en terreno, son meses de trabajo analizando, ¿verdad?, todo esto. Y lo mismo en San Vicente de Tahuatahua, que somos un grupo grande, interdisciplinario, que vamos en general unas 2 semanas al año a excavar, y es básicamente hacer un hoyo, ir sacando los huesitos y los sedimentos y la información, y después llevarse esas muestras para analizarlas. Y cuando le hacen análisis, ¿qué buscan? ¿O qué se les aplican químicos? ¿Se miran con una luz especial? Hay ¿qué? de todo, de todo. Como hablé, por ejemplo, el caso de Tahuatahua, bueno, y es lo mismo en el norte, son grupos interdisciplinarios, entonces hay gente que saca sedimentos, por ejemplo, y busca restos microscópicos de plantas para saber qué plantas habían presentes a través del tiempo. Hay quienes se llevan los fragmentos de huesitos y ven si tienen marcas de uso humano, o otro tipo de marcas que nos digan cómo quedaron enterrados, cómo murieron, cómo llegaron ahí. Se identifican también para saber qué especies son. Hay gente que saca el sedimento y trata de buscar ADN, ¿verdad?, que es como esta molécula muy pequeña que nos diga qué organismos habían presente. Hay gente que se lleva los materiales arqueológicos para saber cómo subsistían estos humanos y qué hacían y cómo explotaban los animales o qué recursos usaban. Hay un sinfín de técnicas posibles que podemos usar, hasta de átomos, isótopos estables, ¿verdad?, que nos hablan de la dieta de los animales o de otras condiciones ambientales. También se hace eso. Qué entretenido y qué interesante. Me imagino además que estarán cruzados o tendrán redes con investigadores de otras partes del mundo que también están buscando estas respuestas. Exactamente, sí, estamos todos tras lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora en verano fui a una pasantía con una colega, una amiga en California, que ella está investigando estas mismas preguntas, pero en California. O en Norteamérica, y compartimos ideas y qué se puede hacer y cómo son los sitios que tienen ustedes y los que tienen ustedes, y tratar ahí de conectarse, y
todos en conjunto llegar a respuestas. Bueno, eso es lo que queremos saber. Ya, y de lo que han indagado, porque aquí vamos, y a propósito de tu libro, hay cosas que ya realmente no hay cómo negarlas, como nuestra acción en el planeta pensando al futuro, ¿no? Porque se extinguieron, podemos frenar la extinción hoy día, podemos evitar porque siempre está este temor como mesiánico de alguna manera, que el mundo se va a acabar, de repente va a estallar, o en fin, lo vamos a acabar. Bueno, un poco el registro fósil, si uno lo mira entero, nos habla de que el mundo se ha acabado varias veces. Y después sigue. A lo que voy es que puede que el mundo, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, se acabe para nosotros y para muchas otras especies a consecuencia de eso, pero después va a seguir. Va a seguir. Por su cuenta, de alguna otra forma. Pero particularmente la importancia, veo yo, creo, y que se trata de reflejar el libro de estos estudios que nosotros hacemos, que son paleontología, arqueología, pero mucho más reciente, quizás no tan fascinante para algunos como los dinosaurios, pero la gracia que tienen es que, claro, nos muestra un contexto un poco parecido al contexto actual que tenemos, ¿cierto? Que es cambio climático, al que le sumamos humanos, ¿verdad? Llegando y haciendo ciertos impactos en el ambiente, y a muchas especies extinguiéndose. Que es básicamente, en términos simples, la receta que tenemos hoy en día de cambio global, que es lo que se llama, ¿cierto? Cambio global busca reunir todos los efectos que la especie humana está teniendo sobre el planeta en la actualidad, cómo está alterando el clima, los ciclos biogeoquímicos, que es alterar la acidez de los océanos, por ejemplo, o la calidad del agua de los ríos, de los lagos. Los humanos también estamos deforestando, haciendo uso de mucho territorio que antes era compartido con muchas más especies. Claro. Y uno trata de hacer el paralelo con esta historia pasada, ¿verdad? Que también llegan los humanos ahí nuevos, empiezan a hacer lo suyo, esta especie, ¿qué es esto? Es algo nuevo, está compitiendo con nosotros, nos está depredando, ¿qué está pasando? Y como consecuencia tuvimos una extinción de muchas especies. Entonces, la idea es hacer ese símil, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto ya pasó una vez, estamos en vías a que pase lo mismo. ¿Qué podemos hacer para que no pase lo mismo? ¿Cómo podemos coexistir, ¿verdad?, en este planeta sin llevar muchas especies a la extinción? ¿Cómo podemos o qué podemos hacer frente a los cambios ambientales que ya van en curso? ¿Cómo podemos frenarlos o cómo podemos mitigarlos un poco? ¿O cómo sobrevivir en estos escenarios distintos? Y son supuestamente las lecciones que sacamos del pasado también. Interesante esto, ¿no? Se ha acabado muchas veces y puede acabarse. Lo que pasa es que para nosotros, pero el planeta va a seguir existiendo y vendrán formas de vida adecuadas para ese nuevo ambiente que se genere. Hagamos una pausa, Natalia, para seguir conversando ya en el último bloque de los detalles finales de este libro y, bueno, de este gran tema. Ya volvemos. Seguimos conversando hoy de este planeta, cómo era en el pasado, cómo era hace 120.000 años. Nos acompaña aquí en el estudio Natalia Villavicencio, que es la autora del libro que hemos estado compartiendo con ustedes aquí, del Retrato del Tiempo, un viaje al pasado para entender el futuro, que era justamente lo que nos decías, Natalia, antes en el bloque anterior. ¿Cómo fue la experiencia de escribir este libro? Porque uno lo abre y es un libro como sencillo o para gente de diferentes edades. No hay que ser científico para entenderlo. Entonces, bueno, me imagino que es un gran trabajo, porque sé que hay grandes científicos y académicos, pero de repente esa información se queda encerrada en el mundo académico y no sale al resto de nosotros para poder tomar acción, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hay que buscar como remediar, ¿cierto? Que la información salga de los círculos científicos, porque el conocimiento es para todos. Y es un desafío muchas veces, porque, bueno, el trabajo que uno tiene, o por el trabajo que a uno le pagan, ¿verdad?, es de investigar y publicar papers científicos, y uno está muy acostumbrado a eso, a la literatura científica, a esa forma de escribir, a esa forma de leer. Entonces salir de eso
y tratar de hacer algo más de divulgación científica, a mí me costó, fue un desafío, tenía las historias en mi cabeza, ¿cierto? Como quiero que la gente sepa lo que hicimos en el desierto de Atacama y cómo aprendimos esto. Ya, pero ¿cómo lo hago entretenido? ¿Cómo hago que la gente lo quiera leer y no se aburra? ¿Cómo explico este concepto de forma más fácil o no tan cuadrada? Entonces era harto rato de estar pensando así como, sí, voy a partir la historia así, porque me parece entretenida. Y me alegra que haya resultado. O sea, la gente que me ha hablado bien del libro, nadie se va a acercar a hablarme mal, creo, todavía, pero les ha gustado y les ha llamado la atención y han logrado llegar hasta el final del libro, que es lo importante. Es un libro no muy largo, es cortito, y tuvo mucho esfuerzo porque me costó. Sí, pues es que es bastante información, dato duro para ponerlo así, claro, más en simple. Y sí, ¿no? Gratificante, o sea, una linda experiencia, la tomé por eso, porque es como ya el desafío lo voy a aceptar y lo voy a hacer, y agradezco mucho la oportunidad de la editorial, de la Pollera Ediciones, de darme el espacio y el tiempo para poder desarrollar estas ideas, y eso. En la portada aparece el esqueleto de un animal. ¿Es de estos que vivían en el extinto lago Tahuatahua? Es un pariente. Yeah. Es un pariente, es un gonfoterio que parece ahí como un elefante. Es un pariente lejano de los que existían en Tahuatahua, pero un poco distinto. Es como, de Norteamérica y de Europa, sino de acá. Tenemos por la era del hielo tenemos los mamuts en nuestra cabeza, o tenemos, no sé, ese tipo de animales. Para hacernos una imagen, ¿sería más o menos así? O sea, bueno, acá en Sudamérica mamuts no habían, pero estaban estos gonfoterios, ¿verdad? Que son mastodontes, al final algo como un elefante, circulando por todas las partes de Sudamérica, básicamente sí. En la película La Era del Hielo, el Cid, que es ese como un poco ridículo, ¿verdad? El más chistoso, él es un perezoso gigante. Claro, un perezoso. Que es como el milodón que encontramos en Cueva del Milodón en Magallanes, para quienes hayan visitado allá. Pero habían perezosos gigantes de distintas formas y distintas especies por muchos rincones del país, hasta en el mismo desierto de Atacama. ¡Qué increíble! Habían, sí, caballos extintos, que los caballos llegaron a las Américas con los europeos después, pero habían caballos nativos y se extinguieron miles de años atrás. Tigres dientes de sable, jaguares más grandes habitaban Chile también, y otros animales más extraños, las macrauquenias, que son como unos camellos grandes con una trompita así, algo muy, muy distinto, que ya no hay nada parecido en el planeta. Sí, ¿qué más? Muchas cosas. Bueno, me imagino que el mar ya es tema aparte también de todo lo que pudo haber vivido ahí. Claro, sí. Yo en la parte oceánica no me manejo mucho. Han habido extinciones de megafauna oceánica también, o marina, pero por otras causas y un poco más atrás en el tiempo. Ya, ese otro tema. Es para otro programa, sí. Es un tremendo tema en todo caso, pero siempre queremos hacernos la imagen de este planeta, cómo era para el pasado. Bueno, ya nos dices todos estos animales que nos cambian un poco la idea que teníamos, porque siempre pensamos, no, me voy a cambiar de época de la Tierra, pero en Argentina con estos dinosaurios, o pensamos que aquí no solo estaba el desierto, o qué sé yo, pero tú nos cambias esta idea. Muy distinto, sí. Qué maravilloso, qué lindos animales que teníamos aquí, toda esta naturaleza que, bueno, hay que ponerle ojo para que si podemos evitarlo, así lo hagamos. ¿En qué estás hoy día? Bueno, nos decías, estuviste en el verano trabajando ahí en terreno, te quedaste con ganas de escribir otro libro más, fue una bonita experiencia. Tengo que juntar historias para escribir otro libro, ahí va a quedar a la espera, pero sigue trabajando, o sea, bueno, en el verano, claro, colaboré, fui a como reunir ideas con esta colega, ¿verdad?, en la parte más científica. Yo actualmente soy académica en la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, la estatal de O'Higgins, y estamos, bueno, ahí poniéndole harto a las investigaciones en Tahuatahua, sobre todo de distintas aristas. Yo soy más paleoecóloga y tengo ahí mi proyecto más que tiene que ver con eso, pero hay colegas que están con la arqueología,
colegas que están con la dieta de estos animales extintos, por ejemplo. Estamos ahí todos trabajando en conjunto para armar este puzzle, ¿cierto? Y tener una idea más general, o sea, más precisa de lo que era Tagua Tagua miles de años atrás. También sigo con los temas en el desierto de Atacama, que están ahí pendientes. Y sí, siempre ahí aparecen colaboraciones y nuevas ideas que abarcar en estos temas. Qué entretenido y ser terreno. Respecto a la preservación, porque me imagino ustedes van y bueno, siempre ha ocurrido por ahí que van los turistas, se llevan cosas. ¿Cómo cuidan ese tema? Si es que se puede cuidar. Bueno, o sea, ahora por las leyes de patrimonio que tiene Chile, eso está prohibidísimo. No sé, hubo un caso reciente de una familia que encontró unos restos en San Clemente, en el Maule, y los pusieron en un TikTok y tuvieron temas legales que ver, porque hasta levantar un hueso, o sea, yo puedo encontrar un resto fósil, pero yo no lo puedo levantar porque eso trae problemas legales. Yo puedo reportarlo, ¿verdad? Y que vaya gente especializada o hacer un rescate informado si es que es preciso hacer un rescate. Hay un montón de leyes que protegen el registro fósil y arqueológico de Chile. Así que, y por ese lado, o sea, la idea es informar también. Esta misma familia no tenía idea y se metieron en problemas legales de inocente. Sin quererlo, claro. Deberíamos informar mucho mejor todas las leyes de patrimonio. Pero sí, siempre hay que poner el ojo por lo mismo, porque la gente no sabe y cree que puede ir y llevarse un huesito y no pasa nada, pero tiene consecuencias legales cuando uno se lleva un fósil de un lugar por fines turísticos, porque quiero este fósil para mí. Ese fósil lamentablemente ya deja de ser útil para la ciencia, ya se pierde un montón de información de dónde se colectó, su entorno, todo ya se perdió esa información y pasa a ser simplemente un adorno, básicamente. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Pero nada, siempre hay que tener los resguardos. O sea, en el caso de San Vicente, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero en el caso de San Vicente, nosotros cuando hacemos trabajo en terreno allá, tenemos una conexión con la comunidad muy importante. Hay una fundación ahí, se llama la Fundación Añañuca, que ellos coordinan siempre visitas de colegio o de grupos de adultos mayores y todo, y es maravilloso que la gente vaya y nos vea trabajando y sepa que en su territorio están pasando estas cosas, ¿verdad? Que la historia no solo se remonta cuando llegaron los colonizadores o hasta cuando estaban, qué sé yo, los pueblos originarios unos cientos o poquitos miles de años atrás, sino que se remonta mucho más atrás. Claro. Y también esas mismas instancias de mostrarle a la gente la importancia que tiene esto y que ellos puedan ir a ver, también ayuda a protegerlo, porque ya saben que es importante y no van a ir a sacar fósiles porque sí. Por supuesto. Bueno, Añañuca hace años también, cuando estaban partiendo, los invitamos aquí al programa, así que sí sabemos de esa gran labor que hace. Sí. Natalia, gracias por compartir todo esto. Me enseñaste un montón de cosas que no sabía. De alguna manera me quedo con esperanza de que podemos cambiar. Hay tiempo aún de hacer cosas ya. Sí, no. Ese es el mensaje del libro. Yo creo dejar la pregunta abierta, ¿verdad? Que hay que seguir haciendo cosas y no quedarnos nomás en que el mundo se va a acabar, obviamente. Y muchas gracias por el espacio y por todo esto. Bueno, éxito con el libro, El retrato del tiempo. Así que gracias, Natalia. Nosotros espero que se hayan entretenido, así como yo, escuchando esta conversación, aprendiendo, bueno, y teniendo más información justamente para preservar lo que tenemos. Me despido por hoy. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.